Hola amigos, buenas tardes, espero que estén súper bien. El día de hoy les hablaré sobre volviendo al primer amor. Yo sé que muchos hemos escuchado este tema y lo han hecho como muy normal, de que sí, vuelve a tu primer amor, sí, vuelve a tu primer amor. Pero en este video yo te voy a hablar acerca, en verdad, lo que es volver al primer amor, cómo darte cuenta que te has apartado de ese amor. ¿Y por qué? Porque es algo que realmente necesitamos todos, porque cada vez nos enfriamos más, cada vez nos alejamos y no nos damos cuenta, y aparte es algo que necesitamos. ¿Por qué? Porque estar con Dios, volver con Dios, estar como al principio, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, estamos súper emocionados y después todo se va apagando y tú dices, pero es que ¿por qué? ¿O por qué me siento así? Y pues bueno, yo te voy a hablar acerca de una carta que está en la Biblia, que se la mandaron a un ángel de una iglesia. Se refería al pastor de esa iglesia. Entonces se la mandaron y era una iglesia súper grande, la iglesia de Éfeso. Era una iglesia muy grande, tenía miles y miles de personas y tenían como mucho movimiento cristiano, o sea, que servían, que hacían esto y que hacían el otro. Pero Dios les mandó una carta que decía: vuelvan al primer amor. Yo veo que hacen todas estas buenas obras, pero yo les estoy diciendo ahora esto. Y es lo que dice en Apocalipsis 2, 4 al 5. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré por ti y quitaré tu candelero de su lugar. Candelero significa como te quitaré tu iglesia, o sea, ya sea simplemente una iglesia normal, a eso se refería. Dice, si no te hubieres arrepentido. Ok, algo que aquí dice que has dejado, me he dado cuenta que has dejado tu primer amor. Yo te voy a poner una diferencia entre dejar y perder. Ok, aquí, porque aquí Dios le dice has dejado. Entonces nosotros, por ejemplo, que dejamos, no sé, si sabemos que dejamos el celular arriba de la mesa y nosotros recordamos dónde lo pusimos, estamos conscientes que fue nuestra decisión ponerlo en ese lugar. En cambio, perder es como: perdí dónde están las llaves, perdí dónde está mi celular, no sabes, o sea, no fue con tu intención. Por lo tanto, aquí Dios les está dando a entender que ellos mismos se dieron cuenta que han dejado su primer amor, que está olvidado y que necesitan volver. Así que yo te voy a dar la primera de razones, y esta va a ser la primera de lo que necesitamos saber cuando hemos perdido a ese amor. Y dice: tenemos que reconocer que hemos perdido ese amor y pasión por Dios como al principio lo teníamos. El primer amor significa el amor con Jesús que teníamos cuando nosotros nos convertimos a Cristo, le entregamos nuestro corazón. Ese es el primer amor, donde estamos súper emocionados, súper enamorados de Dios, que queremos cada día pasar más tiempo en su presencia. Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es reconocer. ¿Por qué? Porque es como un ejemplo, el hijo pródigo, que todos hemos escuchado esa historia del hijo pródigo, que él se alejó de su padre, deshizo su vida, pero cuando él se dio cuenta, cuando yo estaba en lo más bajo, que hasta dice que deseaba la comida de los cerdos, entonces dice que él empezó a recordar, o sea, cómo vivía con su padre, y es ahí donde decidió volver a su padre, volver a su casa. Él reconoció que necesitaba, ¿ok? Entonces nosotros también tenemos que reconocer que necesitamos a Dios. A lo mejor tú estás pasando esos momentos en donde todo se está apagando, donde tú dices: ¿qué está pasando? Porque ya no es lo mismo que al principio. ¿Qué está pasando? Porque me siento cada vez más frío. Y es esto, pero para que tú dejes de sentirte así de esta manera, tienes que primero reconocer que necesitas el amor de Dios. En Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, tú me dices, a ver, ¿qué onda? ¿Por qué este versículo? Pues bueno, aquí dice, por cuanto todos pecaron están destituidos. Destituidos es alejados de Dios, alejados de su presencia. Y así es como nosotros nos vamos alejando, nos vamos enfriando de Dios. ¿Por qué? Porque cada vez el pecado nos consume más. Y a lo mejor sí, no te digo de que el pecado a fuerzas es que robes, el pecado a fuerzas es que mates, el pecado esto y el otro. No, a veces es simplemente el alejarnos, el empezar a enfriarnos de que, ¿sabes qué? Después leo, ¿sabes qué? Después oro. Y eso nos va enfriando y eso nos va haciendo que cada día que pasemos se haga un día normal, un día que sin darte cuenta estarás haciendo cosas que a Dios no le agradan. El pecado es lo que Dios te dice que no hagas y nosotros lamentablemente lo hacemos. Y esto pasa cuando no estamos tan cerca de Dios y no tenemos ese discernimiento, esa convicción del pecado, donde sabemos que
eso no le agrada a Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que reconocer que necesitamos a Dios, reconocer que el pecado, que simplemente no pasar tiempo con Dios, eso nos está destituyendo, alejando de Dios. Es por eso que nosotros nos sentimos así. La segunda razón que yo te voy a dar es que tenemos que recordar qué fue y cuándo nos alejamos del amor de Dios. Uno de los ejemplos para saber que nos alejamos es que ya no oramos como al inicio, ya no leemos, escuchamos alabanzas, prédicas, convivimos con más creyentes y no hablamos de Dios o ya no hablamos con Dios. De hecho, algo que yo aquí te quiero decir es que yo en este versículo, cuando lo estaba leyendo, dice aquí en el Apocalipsis, dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda, o sea, dice, recuerda dónde has caído. Nosotros también lo que tenemos que hacer para volver a ese primer amor es recordar. O sea, recordar que desde cuándo nos alejamos, recordar en qué momento ya nos empezamos a apartar de Dios. Porque es como yo, algo que estaba pasando en estos días, es que yo oraba, pasaba tiempo con Dios, pero yo había dejado de leer, había dejado de tener esta lectura diaria con Dios, empezar a discernir la palabra, meditar en la palabra, y entonces fue como yo empecé como que a sentirme un poco apagada. ¿Por qué? Porque la palabra es lo que Dios nos habla, la palabra es Dios hablándonos directamente, ¿verdad? Entonces fue cuando reconocí, dije, tengo que recordar por qué me siento así, por qué me siento apagada, y fue cuando, ¡pum!, no he leído, no he hecho esto. Entonces es ahí donde yo recuerdo y yo reconozco, y es como yo empecé a pedir perdón a Dios y empecé a poner una hora de lectura, o decirle que sabes que en este mismo momento voy a leer, porque yo no voy a permitir estar así. Porque una cosa también es que nosotros sepamos que estamos alejados de Dios, que sepamos que no estamos como al principio, y otra cosa es actuar. O sea, en verdad, si amas a Dios, cuando uno ama a Dios, en verdad hace todo para poder sentirse avivado, para poder sentirse cómodo desde el principio. Y algo que yo aquí te voy a dar, la tercera razón, o sea, de acuerdo a este versículo de Apocalipsis, es que tenemos que arrepentirnos. Aquí dice, tenemos que arrepentirnos, o sea, reconocer que estuvimos mal y lo necesitamos. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento no solamente reconocer que hicimos mal o que estamos mal con Dios, sino que también es ok, estoy mal, pero voy a cambiar, estoy mal, pero voy a hacer esto por Dios para sentirme más cerca de Él. Y dice, y volver a hacer las obras de antes, o mejor dicho, volver al primer amor. Ok, ¿por qué? Porque aquí en Apocalipsis nos dice, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré por ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Aquí nos repite la palabra o sea, como tienes que volver, tienes que arrepentirte. Nos lo recuerda 2 veces. ¿Por qué? Porque es tan necesario hacer esto, ya que si nosotros no hay un arrepentimiento, no nos acercamos a Dios. Si no hay un arrepentimiento o no hay una convicción de que quiero acercarme más a Dios, quiero estar como al principio, quiero que esa llama esté conmigo. ¿Por qué? Porque cuando nos alejamos de Dios, es por eso que a veces nos decimos, es que ya no soy la misma persona de antes, es que antes era más alegre, es que antes yo pasaba más tiempo con Dios, es que antes yo escuchaba la voz de Dios, es que antes, y siempre hablamos de antes. Y ahora, ¿qué está pasando? Pues ahora nos estamos sintiendo apagados. Y yo lo que te voy a decir que Dios nos dice esto, es que tenemos que arrepentirnos y volver a las primeras obras. Si antes leías 2 horas diarias, 1 hora diaria o 10 minutos diarios, es ok, voy a volver a hacerlo. Como hay un arrepentimiento en mi corazón porque quiero el amor de Dios, es ok, voy a poner una alarma y voy a hacer esto. Si antes pones una alarma a la madrugada para levantarte a orar con Dios, pues ahora vuélvelo a hacer si lo dejaste de hacer. Si antes le hablabas a tu familia de Dios, aunque sea 5 minutos durante la comida, ok, voy a volver a intentar hacerlo. Pero tú tranquilo, que tú sí vas a poder. ¿Por qué? Porque Dios estará contigo, Dios te dará las fuerzas, Dios te va a inspirar, Dios te va a ayudar. Él nunca se va a alejar de ti. De hecho, Él quiere que nosotros volvamos a ese primer amor. Por eso aquí nos los enseña. No es necesario que nosotros tengamos y vivamos una vida de que, sí, yo sirvo a Dios y yo esto y yo lo otro, pero realmente estás en tu primer amor. Esta iglesia hacía todo, pero estaba alejada del primer amor, estaba alejado de Dios verdaderamente. Entonces nosotros también tenemos que darnos cuenta, reconocerlo y empezar a vivir de la manera que estemos más cerca de Dios. Y un versículo que nos confirma esto es en Hechos 3:19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntete y vuélvete. O sea, como aquí en el Apocalipsis que dice, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Pues aquí nos dice, y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor.
O sea, nos está aquí confirmando que sí, necesitamos arrepentirnos y volver al principio. ¿Por qué? Porque es ahí donde vamos a obtener la presencia de Dios, donde vamos a obtener el descanso, donde vamos a obtener el avivamiento y vamos a empezar aún a ser mayor, a crecer más en espíritu como antes. Y otro versículo que te quiero leer por último dice en Salmo 51:12: vuélveme el gozo de tu salvación, espíritu noble me sustente. En otra versión dice: restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Esto es hermoso porque aquí nos es como yo, es como una oración que tú puedes hacer de que Dios, vuélveme el gozo de tu salvación, vuélveme esa pasión, ese gozo como al principio para también obedecerte y hacer tu voluntad. Eso es una oración que tú y yo podemos hacer y esto nos va a ayudar, pero también lo que nos ayuda es el esfuerzo que uno mismo hace por amor a Dios. Porque cuando es como nosotros, cuando discutimos con una persona, o cuando sabemos que hicimos algo mal, hay un arrepentimiento y nosotros empezamos a actuar diferente, empezamos a tratar de hacer las cosas bien. Y por ejemplo, si se ofrece la oportunidad de casi reconcíliate con esa persona, tú lo haces. ¿Por qué? Porque te arrepentiste y quieres hacer las cosas bien. Y es lo mismo con Dios. Si nosotros queremos estar avivados, queremos volver a esa presencia, tenemos que, primero, número uno, reconocer que necesitamos de Dios, recordar que hemos caído, que hemos fallado, recordar que le necesitamos y lo tercero, arrepentirnos. ¿Para qué? Para que podamos estar cerca de Dios y volver a las primeras obras, volver como al principio para obtener ese fuego y ese llama y esa pasión por nuestro Señor y hacer el esfuerzo de, ok, si hacía esto antes, pues ahora lo hago y aún más, trato de esforzarme aún más. Y créanme que es ahí donde Dios te va a ver, donde Dios va a ver tu esfuerzo, donde Dios va a decir, Él me ama verdaderamente, entonces yo le voy a recompensar con aún más cosas, con aún más descanso y aún más, vamos a escuchar más mi voz y todo esto. Y pues bueno, yo espero que este video haya sido de mucha bendición a tu vida. Yo te invito a suscribirte si tú gustas y aquí en la descripción te dejo alguna de mis redes sociales donde cada día comparto palabra de Dios a tu vida.